Proceso de formación. Bueno, antes de entrar al tema de hoy, quiero recordar lo que hemos hablado brevemente, ¿cierto? Hablamos del silencio de Dios como una prueba de fe. En ese mensaje vivimos cómo hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que buscamos a Dios con sinceridad, con ganas de que nos hable, ¿cierto? Pero a veces aparece el silencio de Dios. Aprendimos que en el silencio de Dios no es siempre una señal de castigo de parte de Dios, ni de abandono de parte de Dios. Es una manera de cómo el Señor quiere probar la fe de cada uno de nosotros, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con Pedro. Y ahora vamos a explorar algo diferente. Vamos a mirar cómo no solamente se trata de una prueba que tenemos que superar, sino que también se trata de un proceso de formación de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando hablo de formación, no estoy hablando de algo simplemente que se siente bonito por dentro, sino estoy hablando de esos momentos donde Dios trata más allá de lo visible, de lo que nosotros podemos ver. Momentos donde hay cosas en nuestro interior que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar. Llámese actitudes, comportamientos, pensamientos, forma de ver la vida que Él quiere corregir para nosotros. Y la verdad que no es fácil muchas veces. Muchas veces es difícil enfrentarnos a esa situación. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos, buscamos la dirección de Dios y todo parece estar igual. Parece que no hay cambio, ¿cierto? Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿será que Dios realmente, existe? ¿Será que realmente Dios me está escuchando? Pero lo cierto es que muchos de nosotros hemos estado en ese tipo de momentos donde nos enfrentamos a esas situaciones. Ahora, si no has vivido esos momentos, te aseguro que los vas a vivir. Tarde o temprano vas a tener que enfrentarlos. Hay momentos donde hacemos lo correcto, donde estamos haciendo las cosas bien, buscamos a Dios, estamos firmes, estamos creyendo, estamos motivados, estamos llenos de fe, pero aún así no encontramos la respuesta de Dios. Aún así no hay dirección de parte de Dios. O si hay dirección, no hay dirección muy clara, ¿cierto? No hay cambios visibles, no encontramos la salida, no encontramos el por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Y ahí donde muchas veces o muchos de nosotros nos empezamos a cansar, queremos tirar la toalla, nos empezamos a fatigar, nos damos por vencidos, nos rendimos, nos empezamos a enfriar, nos damos por vencidos, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque asumimos que Dios no responde rápido. Y Dios muchas veces no va a responder rápido. Pero de que responde Dios, sí responde Dios. Ahora, Dios tampoco se ha alejado de nosotros y nunca se va a alejar de nosotros. Esa es una verdad que tenemos que tener bien clara nosotros. Dios nunca se va a alejar de nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Y lo dice en Jeremías 2:5, dice así. Dice, esto dice el Señor. ¿Qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejen de mí? O sea, está hablando de Jeremías que sus antepasados, aquí Dios les está recordando a ellos. ¿Qué vieron ellos malo de mí? Que se han alejado de mí. Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos no valiendo nada. Isaías 59:2 dice así, por las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. O sea, hay algo que nos separa de Dios o que nos va a separar de Dios. Ahora, no es que Dios se vaya de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Él siempre está con nosotros. Aunque nosotros no lo veamos a Dios, aunque nosotros muchas veces no sientamos a Dios, no quiere decir que Dios no está con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros. Y esa es la promesa que encontramos en Mateo 28:20, que dice, yo les aseguro que yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si esa es una promesa de Dios, que Él siempre va a estar con nosotros, es
porque Él siempre va a estar con nosotros. Aunque no escuchemos su voz, aunque se nos haga difícil encontrar la dirección de Dios, Él siempre va a estar con nosotros. La realidad es que en muchos de los casos, el silencio de Dios es parte del proceso de formación para cada uno de nosotros. En ese silencio es donde el Señor siempre rompe ciertas estructuras que nosotros traemos, donde elimina nuestro ruido exterior para aprender a escuchar la voz de Dios. Es donde comenzamos a depender de la voz sensible de Dios. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo ese silencio de Dios, que tanto incomoda muchas veces, que tanto confunde muchas veces, puede convertirse, escúchame bien esto, en el escenario o en la plataforma que Dios está usando para formarnos de la manera que Él nos quiere formar. Ahora, cuando Dios se oculta, es para que lo busquemos más. Ahora, es el propósito por el cual Dios se oculta. Antes de que alguien piense que esto suena medio extraño o fuera de lugar, vamos a mirar algo, vamos a mirar lo que dice Isaías 45:15. Aquí está hablando el profeta Isaías y dice así: verdaderamente, dice, tú eres Dios que te escondes. Otra versión dice que te ocultas, Dios de Israel que salvas. Ahora, lo interesante aquí no es que solo lo diga un profeta, sino que lo implica, dice, Dios que guarda silencio y que en ocasiones se oculta. Y la pregunta que saliera aquí es, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría algo así si Dios es bueno? ¿Por qué permitiría que cuando nosotros lo buscamos con sinceridad, no recibimos la respuesta inmediata de parte de Dios? Ahora, la respuesta está en lo que Él quiere formar en nosotros. Dice, tú eres el Dios que te escondes. Ahora bien, lo debemos entender. Este versículo es que no fue escrito en un tiempo de tranquilidad. Isaías hablaba en medio de las promesas de restauración que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Pero también estaba hablando por juicio. El pueblo no entendía lo que Dios estaba haciendo ahí. No era evidente, no era lógico para ellos lo que estaba sucediendo ahí. Porque cuando el silencio de Dios se presenta, muchas veces viene acompañado con confusión. Y no entendemos ese silencio de Dios. Y es difícil no entenderlo. Pero ese silencio no niega la presencia que Él está, sino que demanda una búsqueda más profunda. Así que cuando usted esté orándole a Dios y no escucha a Dios, siga buscando la presencia de Dios. Siga buscando su voz de Dios. Ahora, Dios no se esconde, ni mucho menos está enojado con nosotros. Ahora, yo muchas veces pensé que Dios estaba enojado conmigo porque Dios guardaba silencio o yo no sabía escuchar la voz de Dios. Y decía, Dios está enojado conmigo porque no me contesta Dios. Y no es que Dios estuviera enojado con José. Dios guarda silencio porque ese silencio tiene un propósito para la vida de nosotros. Porque cuando uno tiende a buscar, uno presta atención, ¿cierto? Ahora, cuando usted iba a la escuela, usted se sentaba en las sillas de enfrente o en las de atrás. En las de atrás, ¿cierto? Ahora, siempre decía, los más inteligentes, los que se enfocan, los que prestan atención, se ponen enfrente. Y siempre decía el maestro, te voy a cambiar de allá para acá enfrente para que pongas atención, ¿cierto? Porque los de atrás nunca poníamos atención. Ahora, ese era todos querían agarrar los mesabancos de atrás, las sillas de atrás, y muy poquito los de enfrente. Y esa es una realidad. Uno presta más atención cuando está enfrente, porque sabe que como está enfrente, tiene enfrente al maestro, más fácil le va a hacer la pregunta al que está enfrente que al que está atrás. Pero es lo contrario, las preguntas siempre vienen para los de atrás, porque son los más distraídos. Y yo estaba siempre en los mesabancos de atrás. Ahora, uno tiene que buscar y uno tiene que prestar atención. Uno se enfoca, uno comienza a filtrar, a preguntarse cosas. Y esa búsqueda, aunque a veces es cansado,
Es donde comienza el proceso que Dios quiere para nosotros. Ahora, Dios no forma en el ruido. Dios no va a cambiar en el ruido. Dios forma en el silencio de Él. El proceso de intimidad y no solo de religiosidad. Y vamos a ser muy claros. Ahora, ir a la iglesia es bueno. Orar es bien, es bueno. Leer la Biblia es bien. O sea, todo eso es bueno. Pero hay quienes lo hacen por costumbre. Hay quienes lo hacen por cultura. Hay quienes lo hacen por sentimiento, no más. Y hay quienes lo hacen por religiosidad también. Aunque Dios pueda usar esas cosas, Él no se conforma con actos externos. Lo que Dios siempre va a buscar de nosotros es intimidad con Él. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Y el más interesado que lo conozcamos a Él es Dios. Y muchas veces para llegar a eso, Dios necesita guardar silencio. Porque cuando no sentimos nada, es cuando descubrimos si lo estamos buscando por quién es Él o por lo que nos da Él. Ahora, yo puedo buscar a Dios para conocer más a Dios, o puedo buscar a Dios para ver qué me da más Dios a mí. Y ahí es donde nuestra fe deja de ser una rutina y empezamos a tener una relación con Dios, porque solo en el silencio vamos a aprender a reconocer la voz de Dios. ¿A cuántos se les hace difícil escuchar la voz de Dios? ¿No habrá mucho ruido? Tal vez que no estamos sabiendo escuchar la voz de Dios. La voz no se mueve mucho en el ruido. Esa voz no necesita un estruendo. Y ese tipo de conexión no se construye en la emoción, se construye en el proceso que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando Dios guarda silencio, nos está invitando a ir más profundo para conocerlo más a Él. Esto no siempre se nota desde el principio, pero en muchos casos el silencio no es un rechazo de Dios. Es una invitación a dejar lo superficial y entrar a lo espiritual que Él tiene para nosotros. A soltar las formas de rutinas que tenemos con Dios. Ahora, con Dios no es de llegar a una rutina con Dios. Híjole, ya me tengo que levantar porque ya tengo que hacer la rutina con Dios. Dios no es rutina. Nos tenemos que aferrar a la fe de Dios, a depender de esa voz audible de parte de Dios. Y cuando eso comienza a suceder, cuando dejamos de buscar solo lo visible y nos empezamos a caminar por convicción, entonces eso quiere decir que ya estamos en una formación. Ese silencio también profundiza la raíz espiritual. El silencio va a profundizar la raíz espiritual de nosotros. Ahora, ya vimos que cuando Dios guarda silencio, no es para alejarnos de Él, sino para provocarnos a buscarlo con más sinceridad a Dios. Pero hay algo que sucede en medio de ese silencio. Algo que sí, que a simple vista se va a notar. Y es que Dios nos quiere formar a nosotros. Dios está profundizando cuál es la raíz de nosotros. A veces queremos ver resultados inmediatos. Queremos ver bendiciones, cambios, respuestas. Pero lo que Dios está trabajando es por dentro de nosotros. Y esa es la gran parte de lo que sucede en el silencio de Dios. Ahora, cuando un árbol enfrenta sequía, ¿qué cree que hace ese árbol? ¿Se rinde? Cuando un árbol enfrenta sequía, ¿qué hace ese árbol? Porque hay árboles, los árboles enfrentan sequía. ¿Qué creen que hace ese árbol? No sé, no soy árbol. Pero ¿qué creen que ese árbol puede hacer? Ese árbol no se va a rendir. No deja de vivir ese árbol. Sino que hace es buscar el agua para que vuelva a tener una vez vida ese árbol. Ese árbol nunca se da por vencido. Siempre va a buscar en donde se encuentra el agua. ¿Qué dice Juan 7:38? Todo el que cree en mí puede venir a beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán, correrán ríos de agua viva.
Y eso también sucede en el silencio de Dios. Tienes que creer que Él está obrando en ti, que ese río está brotando en tu corazón. Y así como el árbol y sus raíces se comienzan a extender más allá de lo normal, profundizan, porque si encuentran el agua superficial, no lo encuentran, tienen que encontrarlo en lo más profundo. Y eso mismo tiene que pasar con nosotros. Cuando el alma se siente seca, cuando no hay respuestas, cuando no hay emoción, cuando no hay agua visible, ahí es cuando el corazón comienza a estirarse por fe y a creerle a Dios que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y no es por lo que sientes ni tampoco por lo que sabemos nosotros. Salmos 63:1 dice así, hablando el rey David: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Decía, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Ahora, el creyente con fe no es solo el que siempre está rebosando de emoción, sino el que ha aprendido a extender sus raíces aun cuando la tierra está seca. Y es donde Dios nos va a moldear a cada uno de nosotros, con su carácter, con su templanza, con su resistencia. Ahora, ¿cuántos saben que Dios formó a Israel en el desierto? Ahí fue donde el pueblo de Israel fue formado. No fue formado en la tierra prometida. Israel fue formado en el desierto. El texto lo dice de esta manera, Deuteronomio 8:2. Dice así: recuerda de que durante 40 años, imagínense, no fueron un año, no fueron días, fueron 40 años. Durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Quién nos llevó al desierto? Dios. ¿Cierto? Ahora, si Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, ¿qué difícil fuera sido para Dios o qué sencillo fuera sido para Dios sacar al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida en un día? En un día lo fuera hecho Dios. Si fuera sido el plan de Dios hacerlo así, de esa manera. Pero aquí dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Ahora, ¿para qué los llevó al desierto? ¿Para bendecirlos? Para humillarte y ponerte a prueba. O sea que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara del desierto para probarlos. Así llegarán a conocer lo que había en su corazón y verías si cumplirías o no los mandamientos de Dios. Ahora, este pasaje no habla de destrucción. Este pasaje nos está hablando del propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Primero permitió para que pasaran en el desierto para pasar la prueba, ¿cierto? Para probarlos. Y después los llevó para que ellos vieran lo que realmente había en el corazón de ellos. Ahora, no habla de destrucción, habla de propósito. Dios llevó a su pueblo al desierto, no por descuido, sino por diseño de parte de Dios. En Éxodo 13:18 dice así: por eso Dios lo hizo, dar un rodeo por el camino en el desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Cuál fue el diseño de Dios? Dios los llevó al desierto, ¿para qué? Para prepararlos. ¿Para qué los estaba preparando Dios? Para la batalla. O sea, va a haber batallas que tú y yo nos tenemos que enfrentar, o que tal vez hoy en día estamos enfrentando, ¿cierto? Y creemos que estamos en el desierto.
Y tal vez estás en el desierto y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando para esa batalla. Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Hay un propósito por el cual estás ahí. Aunque no lo entendamos muchas veces, aunque no queramos estar ahí, estamos con un propósito de parte de Dios. Ahora, y en ese desierto, en el desierto también hay silencio. Hubo silencio. Y aparte de que hubo silencio, hubo hambre. Éxodo 16:3 dice así: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban allá. Nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. En ese desierto hubo silencio, hubo hambre. En ese desierto que ellos cruzaron también hubo espera. Y tal vez tú estés pasando por un desierto el día de hoy. Tal vez estás pasando por el desierto donde Dios te está preparando para la batalla. Y déjame decirte que en el desierto también tiene que haber una espera. Éxodo 24:18 dice así: Moisés entró en la nube, subió al monte y ahí permaneció. O sea, ahí se quedó Moisés. Moisés ahí esperó. Ahora, ¿cuánto esperó Moisés ahí? ¿Cuántos días estuvo ahí Moisés? 40 días y 40 noches. O sea, Moisés tuvo que esperar. Nosotros nos desesperamos con un día. Moisés tuvo que pasar 40 días y 40 noches. Tuvo que saber esperar. Tú y yo necesitamos saber esperar la respuesta de Dios. Pero también en ese desierto hubo formación ahí. Aparte de que hubo prueba, aparte de que hubo un diseño, aparte de que hubo silencio, aparte de que hubo hambre, aparte de que hubo espera, todo eso tenía un propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y es ese propósito que también Dios tiene para nosotros hoy en día. En ese desierto, el propósito que hay es una formación para el pueblo de Israel y una formación para nosotros. Deuteronomio 8:3 dice así: si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál era la formación ahí? Enseñarles, mostrarles que no solo de pan iban a vivir ellos, sino de que toda palabra que salía de la boca de Dios. Ahora, Dios no quería que simplemente sacara a Israel de Egipto para ellos. Él quería sacar a Egipto del corazón de ellos. Él quería cambiar la manera en que pensaban ellos. Ahora, los milagros impactan, ¿cierto? Sí. Y nos gustan. Pero el silencio nos forma a cada uno de nosotros. La fe crece en el silencio. Se mantiene en la tormenta también. Tenemos el ejemplo en Marcos 4, versículo 37 y 35, perdón. Donde Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago, ¿cierto? Y miramos la historia que de pronto se soltó una tormenta feroz, donde había unas olas muy violentas que estaban pegándole a la barca. Miramos que la barca se empezó a hundir.
Nos sigue contando la historia que Jesús estaba dormido, ¿cierto? Jesús estaba descansando en la barca y de repente los discípulos se empezaron a asustar, se empezaron a desesperar y fueron a buscar al maestro y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Le gritaron a Jesús. Pero me encanta la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús les dijo? O la pregunta que Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Una raíz profunda no depende del clima. De nosotros, en medio del silencio de Dios, esa persona no necesita señales diarias para mantenerse firme. Ahora, no es fácil caminar sin ver, ¿cierto? ¿A ustedes les han tapado los ojos para que caminen? ¿Es fácil? No es fácil, ¿cierto? No es fácil caminar sin ver. Orar sin escuchar. No es fácil esperar sin entender. Pero en ese terreno es donde Dios edifica algo que permanece en nosotros. Porque en el silencio de Dios, cuando es parte de su plan, nunca va a ser una pérdida para nosotros, sino va a ser una inversión en la vida de nosotros. Y cuando entendemos eso, entonces estamos listos para aprender algo más. Que ese silencio no profundiza o nos enseña a obedecer, aunque no entendamos el proceso que estamos pasando. ¿Cuántos saben que el silencio enseña obediencia o es parte de la obediencia? En el caminar con Dios hay momentos que no entendemos el propósito, donde no todo tiene sentido, ¿cierto? Pero también hay momentos donde no hay claridad muchas veces. No hay señales muchas veces, no hay respuestas. Sin embargo, Dios sigue esperando obediencia de parte de nosotros. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús mismo aprendió obediencia por lo que él padeció también? En Hebreos 5:8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Ahora, aquí no nos está hablando de un profeta, no nos está hablando de un discípulo. Aquí nos está hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando que era el Hijo de Dios, el que conocía al Padre. Juan 10:30, que dice: el Padre y yo somos uno. Ahora, aún así, si Jesús fue formado en obediencia a través del sufrimiento, y si Jesús, siendo perfecto, pasó por ese proceso, cuanto más nosotros también. Ahora, Dios nos está preparando para momentos difíciles. No nomás momentos cómodos, momentos difíciles. Y eso es parte del silencio de Dios. La palabra obediencia es una palabra que se traduce en el griego que significa kupakeo, que significa entender, escuchar y someterse con disposición a Dios. Ahora, no siempre entendemos el por qué, ¿cierto? Pero debemos confiar en quién es Él. Hay preguntas que no tendrán respuestas inmediatas. Hay situaciones que no hay ninguna explicación lógica. Pero la información no depende de todo lo que tú sepas, sino debes saber a quién le has creído tú. Porque cuando Dios guarda silencio, no es el momento de dudar de Dios. Es el momento de afirmarnos en Dios. Y Pedro lo vio de esa manera. Pedro lo vivió de esa manera. Después de negarlo, él no entendía
porque le había fallado a Dios. Pero después Pedro llegó a escribir en 1 de Pedro 1:7, dice, ¿para qué sometida a prueba vuestra fe? Él entendió que nuestra fe iba a ser sometida a alguna prueba. Pedro aprendió que el silencio no era el final, sino que era parte del trato de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a vivir de la misma manera que Pedro empezó a vivir. Una de las cosas que tenemos que aprender es que no hay crecimiento sin silencio. Y lo vamos a mirar de esta manera. Ahora, Dios siempre va a formar en la espera. Isaías 40:31 dice así: en cambio, en los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ahora, cuando